Muy bien, vamos a dar gracias al Señor, poner una oración para este día, para que el Señor se disponga a enviarnos su palabra y sobre todo para que nosotros seamos receptivos para la vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que has creado, Señor. Lo has hecho con el propósito, Señor, de alcanzar muchas almas en este mundo para tu gloria y tu honra. Nos has permitido, Señor, estar en este día también con el deseo en tu corazón de que nosotros comprendamos cuál es tu propósito y yendo al unísono, Señor, con tu voluntad y tu corazón, nosotros podamos llevar este mensaje de salvación al mundo entero, Padre. Te rogamos, Señor, que hoy nosotros podamos estar dentro de tu mente y tu corazón, pero que también podamos hacer conforme a tu voluntad, Señor. Que nos dispongamos en nuestros corazones para recibir tu palabra, pero también para llevarla a todos aquellos, Señor, quienes será llevado este mensaje, Padre, de salvación para la vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor, por los presentes. Te rogamos, Señor, por los que se van a conectar para que lo hagan prontamente y junto con nosotros se deleiten de tu palabra, Señor, y de este mensaje de vida eterna para nosotros. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, como lo has hecho con todos tus santos discípulos, con tus hijos, con tus profetas, Señor, para que tu palabra sea purificada y santificada, Señor, de tal manera que solamente tu voluntad permanezca en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, las últimas dos veces o predicaciones que hemos estado juntos, hemos hablado acerca de los últimos tiempos, la importancia de los últimos tiempos. Y vimos cómo Dios ha determinado estos últimos tiempos de dos maneras diferentes. Una para el pueblo de Israel por medio de la profecía, lo cual es prácticamente toda la escritura, un mensaje profético acerca de los tiempos finales para el tiempo de Israel, para la nación de Israel, y otra para su cuerpo, la iglesia, para cada uno de nosotros. Y para nosotros completamente diferente. Es más allá de la profecía, es más bien dirigida hacia el carácter de la naturaleza de los seres humanos. Se asemeja mucho a algo que nosotros hemos visto antes en la escritura y fue en los tiempos de Noé. Para los tiempos de Noé no hubo profecía de sus últimos días. Por el contrario, Dios determinó esos últimos días por el carácter y la naturaleza de los corazones de los hombres. Y dice la escritura en Génesis capítulo 6 que el corazón de ellos estaba de continuo pensando en el mal. Así que, creámoslo o no, el carácter de cada ser humano va a determinar muchísimas cosas delante de la presencia del Señor. Y algo tan importante como el carácter de los hombres en los últimos tiempos, pues será una señal para nosotros. Así que es algo que nosotros debemos prestar atención. Dios habla y ha hablado a los hombres desde su creación. Él no se esconde, tampoco niega su naturaleza divina. Por el contrario, Él se hace notorio por medio de todo lo que nosotros vemos y por medio de todo lo que nosotros somos. Y ha sido su voluntad dar al hombre entendimiento de su proceder en cuanto a su plan para cada uno de nosotros, los seres humanos. Sabemos por las escrituras, y valga la redundancia, que todo quedó plasmado en ella misma, todo quedó escrito. Y no solamente eso, sino que aparte Dios también dio sabiduría y entendimiento a los hombres para comprender lo que ha quedado escrito. Y yo quiero que miremos en Daniel capítulo 9, versos 20 al 22, algo muy interesante de eso que quedó escrito acerca de los últimos tiempos, pero hablando con un hombre, lo cual era Daniel. Miren esto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y eh, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora sexta del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel,
Presta atención, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Algo que yo quiero que ustedes noten, mis amados hermanos, es que Dios usa a sus santos ángeles para cumplir su propósito, pero es del hombre preparar su corazón delante de Dios para ser acepto y así poder recibir de Dios el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Muchas personas quieren saber todo de su futuro o de la voluntad de Dios, pero nunca van delante de Él a limpiarse a sí mismos. No cambian sus maneras, sus conductas, no se arrepienten de lo que hacen y por el contrario siguen la vida que ellos llevan. Al final de sus días siempre están pensando y esperando que Dios haga en ellos el bien, pero realmente nunca han dispuesto sus corazones para tal cosa. Algo que nosotros notamos con Daniel es que no solamente confesó su propio pecado, sino que él también clamó por su país, por su nación. Él vio cómo su nación se estaba deteriorando, se estaba apartando de la voluntad divina, del camino de Dios, y la escritura dice que se dolió en su corazón. Y hizo confesión delante del Padre de toda su actitud, de la actitud de su nación, porque él sabe que Dios mira a los corazones de los hombres. Qué triste, mis amados hermanos, que nosotros vemos cómo en los tiempos que estamos viviendo, nuestra nación también se deteriora, decae, y no sentimos ni siquiera vergüenza delante de Dios de lo que están haciendo en nuestro país. Si entendiéramos que la actitud de cada uno de nosotros puede cambiar el corazón de Dios. Daniel oró, rogó delante de Jehová por su nación y Jehová lo escuchó, atendió su súplica, atendió su clamor. Esto es algo que nosotros también debemos comprender. Hoy en día estamos tan cauterizados que ni siquiera sentimos vergüenza ajena. Pero Daniel no era como nosotros. Él era un hombre íntegro delante de la presencia del Señor. Algo que nosotros debemos aprender es a tener integridad delante de Dios. Y no está mal sentir vergüenza ajena. Por el contrario, es deber de cada uno de nosotros clamar delante de Dios, no solamente por nuestro propio pecado, pero también por el detrimento de nuestra sociedad, de la conducta de nuestra nación, cómo se deteriora. Sentir vergüenza ajena, por lo menos declarar delante de Dios que nosotros no somos partícipes o participantes de esa naturaleza que los lleva a ellos separados de Dios constantemente. Dios pues se dispuso a hacer entender a Daniel acerca de los últimos tiempos y hablando con él le dio sabiduría y entendimiento. La pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo? Vamos a leer el verso 23. Dice la escritura, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué impresionante es que la escritura diga de un hombre que es muy amado por Dios. ¿Quién no quiere ser amado por Dios? Es un privilegio grandísimo ser amado por Dios. Muy fácil sería para nosotros decir que nosotros amamos a Dios, pero que Dios pudiera decir eso nosotros sería algo grandísimo. Ahora, ¿por qué Daniel era muy amado de su Dios? Lo acabamos de ver, porque Daniel fue una persona excepcional en su tiempo. Él no fue como los demás de su nación. Entre tanto, su nación se deterioraba, se apartaba, se alejaba de Dios. Daniel, por el contrario, se aisló para ser diferente a los de su pueblo y en su dolor de ver cómo su nación se perdía,
Él oró y confesó el pecado de su nación a Dios. Eso es tener el corazón de Dios. Por eso fue amado por el Señor. Ahora, por cuanto él fue así, y fue muy amado por Dios, él le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, por esa naturaleza muy amada que él tenía delante de Dios, Dios le permite a Daniel conocer lo que está determinado en la voluntad absoluta de Dios para los últimos tiempos. Y mira cómo Dios mismo lo pone, le llama la orden. Y le permitió a Daniel ver, porque le dio una visión, ver esa orden de algo que ya está determinado. Un tiempo está determinado por Dios para traer fin al pecado, para terminar con la maldad en el mundo. Verso 24, prestemos atención que de esto les iba a hablar yo de las 70 semanas de Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un tiempo ya está determinado, ya está en la mente de Dios. Por eso él dice una orden, ya está ordenado por Dios, que habrá un tiempo determinado en el cual se dará término al pecado del mundo. Obviamente Dios está hablando con Daniel y se dirige a Daniel porque Daniel es israelita y habla del pecado de Israel. Dice el pecado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mas, sin embargo, nosotros podemos comprender claramente que el fin de los tiempos incluye a toda la creación, a toda la raza humana. Y Dios determina entonces un fin para el pecado. Obviamente no va a ser solamente para el pecado de Israel, porque si solamente el pecado de Israel es removido, ¿qué pasa con el pecado del resto del mundo? Israel es solamente una nación entre 270 y algo que hay, 280 naciones en el mundo. O sea, es una sola. Y Dios no está interesado en quitar el pecado de una sola nación, como no está interesado en quitar el pecado de un solo corazón de los hombres. Él quiere que todos los hombres, que todas las naciones vivan íntegramente delante de él. Dios entonces ya dio una orden, un tiempo está determinado y en ese tiempo Dios hará varias cosas. Lo primero que dice la escritura que él hará será terminar con la desobediencia humana. Eso es la prevaricación. Prevaricar es desobedecer abiertamente a Dios. Él va a terminar con toda desobediencia. Lo segundo que el Señor hará será eliminar la amistad del hombre con Dios. ¿A cómo se le llama la amistad del hombre con Dios? Pecado. Pecado es todo lo que nosotros hacemos que nos aleja de la voluntad de Dios. Si Dios elimina todo el pecado, ¿qué va a hacer entonces? Que toda la humanidad se acercará a Dios. Lo tercero que Dios va a hacer es pagar un precio por el pecado de la maldad humana, o sea, expiar la iniquidad, como dice la escritura. Él daría su propia vida en rescate por todas las naciones del mundo. Por su muerte y su resurrección, ese pecado quedaría saldado. Pero por favor, comprenda esto, que no necesariamente porque Cristo se murió y se llevó todos nuestros pecados, expió la iniquidad, quiere decir que cuando uno muere derechito se va para el cielo. No, este es un regalo que tenemos que recibir. Tenemos que acercarnos al Señor y recibirlo
de él. Lo cuarto que el Señor hará será instaurar entonces una justicia eterna por medio de un rey eterno. Establecer entonces a Jesús en el santo trono en Israel será una prioridad para Dios, pero para que Él lo haga, este mundo tendrá que estar perfecta y completamente limpio de todo pecado y de toda iniquidad. Y al cumplir todas estas cosas, entonces será sellado todo lo que Él ha dicho en su palabra. La orden se cumplirá y todas las profecías de la Biblia también entonces se dará cumplimiento a ellas, se sellarán, dice la escritura. Sellar la visión y la profecía. Un sello es lo último que usted pone en un documento legal. Usted escribe todo el documento legal, pone todas las cláusulas, pone todas las condiciones y al final lo que legitimiza ese documento como un documento legal es un sello. Y el sello de la remoción del pecado y de la legalización de una verdadera vida en pureza y perfección delante de Dios será el establecimiento entonces de nuestro Señor Jesucristo en el trono. Si nosotros entendiéramos esto, ¿cómo no estaríamos nosotros andando en este mundo sobria, justa y piadosamente? Tenemos que caminar en justicia, especialmente nosotros sabiendo que ya Dios determinó un tiempo para el fin de todas las cosas, para el fin del pecado, ya está determinado por Dios. Para mucha gente, incluyéndonos a nosotros, tal vez no tenga una fecha y hora. A Jesús le hicieron esa pregunta: ¿cuándo va a ser ese tiempo del fin? Queremos saber qué día, qué hora va a ser para nosotros estar preparados. Pero Dios no lo reveló directamente con fecha y hora. Y esto tiene una razón de ser. Si a ti te dijeran cuándo tú te vas a morir, la naturaleza humana nos dictaría tal vez una conducta irregular antes del momento de la muerte y al momento de la muerte un arrepentimiento. Se lo voy a explicar en otra manera. Si yo supiera cuándo me va a morir, pues yo voy a vivir mi vida desorganizadamente, voy a hacer todo lo que me dé gusto y gana, porque como yo sé cuándo me muero, pues 5 minutos antes de morirme, yo me arrepiento de todo lo malo que hice, entonces Dios me va a perdonar porque Dios es amor y Dios me ama, entonces Dios me perdona. Y ya habría vivido una vida en desorden, haciendo todo lo que a mi carne le diera gusto y gana, y esperaría entonces de Dios misericordia. Pero Dios no obra de esa manera. Dios no le revela al hombre de una forma directa ese acontecer para prevenir que el hombre en su propia naturaleza pecaminosa se desvíe de la voluntad divina. Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Él determina ese tiempo por medio de una señal o una profecía. Se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Para que nosotros entendamos por qué son 70 semanas, que en realidad no es que sean semanas, ya vamos a ver, vamos al libro de Levítico, en capítulo 25, verso 8. Esto es una figura para hablar de un periodo de tiempo extendido, bastante largo. Dice, y contarás 7 semanas de años. Vamos a entender esto, que son 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. En otras palabras, una forma figurativa que Dios utiliza para hablar de periodos muy largos de tiempo es reducir ese periodo de tiempo bajo una figura. Y en este caso, él utilizó una semana, cambiando cada día de la semana por un año. En otras palabras, si una semana tiene 7 días, entonces una semana de años serían 7 años. De tal manera que 7 semanas serían 7 por 7, 49 años. Y esto es, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entender
cómo Dios quiere acercarse a nuestra mente humana, explicarnos el tiempo por medio de una figura. Dios pues entonces determinó por medio de esta figura bíblica hablarnos de un periodo de tiempo largo que determinará el fin al pecado y a la iniquidad. Dios determinó entonces 70 semanas. Vamos a volver al libro de Daniel para que comprendamos a qué se refiere esa semana, ¿no? Daniel capítulo 9, y ahora vamos a comenzar a leer en el verso 25 y 26. Dice la escritura. Veamos el 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas? 70. Muy bien. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y voy a parar aquí. Dios entonces, por medio de este lenguaje figurativo y por medio de profecía, nos da un inicio del fin de los tiempos. Nos dice cuándo comienza a darse por cumplida la orden del fin de los tiempos. Y cuándo comienza entonces ese periodo de 70 semanas de años, equivalente a 490 años. Y dice que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. En otras palabras, yo tengo 70 semanas para culminar toda la obra, y a esas 70 semanas yo le voy a restar 7 semanas, que es lo que marca el inicio de esas 70 semanas. De tal manera que 70 menos 7 me da 63 semanas. ¿Qué va a acontecer en las siguientes 63 semanas? Pues vamos a ver qué dice. Verso 25 dice, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En otras palabras, de las 63 semanas que yo tenía, va a comenzar entonces la reedificación de la plaza en tiempos angustiosos. Dice la escritura, a esas 63 semanas yo le resto 62 semanas, ahora ya me queda una sola semana. Si nosotros entendemos bien esto, una semana equivale a 7 años. Pero estas 62 semanas no solamente van a ser marcadas por la edificación de la plaza y el muro. Miren esto, algo muy notorio va a suceder al fin de estas 62 semanas. Verso 26 dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. También estaba entonces declarado por Dios exactamente, no solamente la venida del Mesías, sino la muerte del Mesías. Se supone que todo el pueblo de Israel, que todos los israelitas, conocían el libro de Daniel, leían el libro de Daniel en las sinagogas cada sabbat, cada día del Señor, y conocían esta profecía. Ellos sabían cuándo había comenzado la construcción del muro, cuándo había comenzado la edificación de la plaza, y ya estaba determinado por Dios un tiempo exacto de la venida del Mesías príncipe y la muerte del Mesías. Lo interesante es que teniendo ellos la fecha, no se apercibieron del tiempo, y cuando vino Jesús y se manifestó a ellos, lo último que se les pasó a ellos por la cabeza fue comparar esa manifestación del Mesías, de Jesús, el Cristo, y todas sus señales con lo que se hablaba de él en el libro de Daniel. Así entonces el pueblo de Israel perdió la noción del tiempo
perdió la noción de la profecía bíblica. No se apercibieron que el advenimiento del Mesías era en ese periodo de tiempo, dando culminación y cumplimiento a 69 de las 70 semanas. Ellos no lo entendieron. Restando una sola semana, de la cual vamos a hablar más adelante. Una semana. No todo el pueblo de Israel fue ignorante en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Jesús a su pueblo, a Israel, a sus discípulos, les anunció este último periodo de tiempo que nosotros conocemos como la semana 70. Él les dijo que ya pronto comenzaría esa semana 70. Y él se manifestó como ese Mesías que iba a morir, mas no por sí. En otras palabras, él iba a dar su vida porque lo iban a crucificar. Y así es entonces que Jesús a sus discípulos comienza a anunciarles constantemente su muerte, pero también su resurrección. En otras palabras, él quiso despertar en ellos el interés de indagar qué decía las escrituras acerca del Mesías, por cuanto ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Si ellos solamente se hubieran apercibido de ese tiempo, pero no lo hicieron. Verso 27, entonces habla de qué acontecería en esa última semana, en ese último periodo de 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. Algo que hasta el día de hoy todavía no ha sucedido. Dios lo manifestó por medio del profeta Daniel, pero algo que los israelitas no comprendieron es que Dios paró el reloj del tiempo exactamente en la semana 69. Hasta el día de hoy, este Mesías que dio su vida, como dice la escritura, en la semana 62, él no se ha levantado para confirmar el pacto con nadie y mucho menos ha hecho cesar sacrificios y ofrendas en el pueblo de Israel. Esto es un acontecimiento entonces de un periodo de tiempo futuro. Pero ¿por qué Dios determinó que el tiempo se detuviera? Vamos a mirar una escritura que nos puede dar un poquito una idea. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Cuando Jesús fue crucificado, ellos pudieron comprender que el Mesías príncipe ya había perdido la vida. Dios les dio una orden a ellos. Mire la orden que les da. Presten atención a esto para que comprendamos qué es lo que está aconteciendo. Este Jesús al momento de la ascensión al reino de los cielos y está hablando con los discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que nosotros debemos comprender es que Jesús da cumplimiento a la semana 62. Lo que ellos como israelitas podían entender era que inmediatamente comenzaba la última semana, que era una semana donde Dios iba a erradicar por completo el pecado, pero Jesús les da una orden completamente diferente. Les dice a ellos, vayan y salgan de aquí, salgan de Judea, salgan de Samaria, váyanse hasta el fin del mundo. Cuando Jesús murió y resucitó, ellos inmediatamente
entendieron que el libro de Daniel se había cumplido. Y 69 de las 70 semanas delante de sus ojos se habían materializado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ellos pusieron a un lado la voluntad absoluta de Dios, que era ir a llevar el evangelio de la salvación al mundo entero, y por el contrario comprendieron que iba a comenzar esa semana 70 y en vez de salir se quedaron encerraditos en Jerusalén, porque ellos dijeron, lo que viene ahora es el juicio de Dios para las naciones. Se quedaron encerrados, no salieron, se atemorizaron. Ellos conocían la profecía de Daniel, pero no pudieron comprender que Dios había detenido el tiempo. Esas 70 semanas todavía no se cumplirían, porque Dios tenía un plan para el resto de las almas del mundo. Déjenme, yo les explico algo. Si inmediatamente, después de la semana 69, que culminaba con la crucifixión de Jesucristo, se diera inicio a la semana 70, en un periodo de 7 años, Dios hubiera corregido todo el pecado del mundo y hubiera quitado toda iniquidad del mundo. Pero esto hubiera traído graves consecuencias para el mundo gentil, porque los únicos que conocían a Dios y la ley de Dios era el pueblo de Israel. El resto del mundo, todo estaba en pecado. En otras palabras, todo el resto de la humanidad, de la época de Jesús y de todo el futuro, todos los gentiles, sus almas hubieran perecido eternamente y para siempre. Pero si algo de lo que nosotros podemos estar seguros, como dice la escritura en el Salmo 7:11, es que Dios es un juez justo. Y por cuanto Él es justo, Él hizo algo que el mismo pueblo de Israel no se esperaba, que sus discípulos no se esperaban, y era detener el tiempo justo en la semana 79. Ahí 69, ahí Dios terminaría por un periodo de tiempo esa profecía y haría un paréntesis que nosotros lo vamos a comprender por un mensaje recibido por el apóstol Pablo, recibido, sí, por el apóstol Pablo, dado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 11, verso 11, y vamos a saber por qué Dios detuvo el tiempo. Si vemos el título, dice la salvación de los gentiles. Dice el 11, digo pues, ha tropezado Israel para que cayesen. Respuesta, sí y no. Sí, tropezaron. Israel tropezó. Claro que sí, vino el Mesías y no se apercibieron en ninguna manera del cumplimiento del libro de Daniel. Pero para que cayeran, no. Dios no iba a permitir que ellos cayeran y se perdieran para siempre. Dios, por el contrario, detuvo el tiempo y dice la escritura, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacer. En la justicia divina, Dios no iba a condenar almas que no habían tenido ni siquiera una sola oportunidad de arrepentimiento, de una acción genuina de ir delante de la presencia del Señor y arrepentirse de sus malas maneras para hallar misericordia y oportuno socorro, como dice la escritura. Dios entonces paró el tiempo en la semana 69, lo que los israelitas y los discípulos no entendieron, y así abrió un periodo para los gentiles. Y este periodo se revela a Pablo como un misterio, uno de los 9 misterios que él recibió. Verso 25 y 26 dicen de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, o sea, que había estado oculto hasta la época del apóstol Pablo. Y habla a los gentiles, no le está hablando al pueblo gentil. Los romanos que eran gentiles, les dice, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, en otras palabras, se congeló el reloj del tiempo de Dios. Dios endureció los corazones, los frizó, los congeló.
en parte. ¿Por qué los congeló en parte? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Muy bien. Dios entonces para estas 70 semanas de Daniel y abre un periodo de tiempo que se conoce en la escritura como la plenitud de los gentiles. No quiere decir que todos los gentiles del mundo van a ser salvos por cuanto Jesús vino a morir por todos los pecadores. No, quiere decir que Dios le abre una brecha al resto del mundo entero para que el resto del mundo entero comprenda la misericordia del Señor y aproveche esa misericordia del Señor para arrepentimiento, para que cambien sus malas costumbres, sus malos caminos y redirijan sus pasos hacia el Señor. Este alto temporal en la semana 70, en la semana 69, dice la escritura, fue por causa de nosotros los gentiles. Él iba a darnos una oportunidad a nosotros. Él solamente espera entonces que nosotros los gentiles convertamos nuestro corazón al Señor para que Él nos sane y nos restaure. Pero ¿qué implica esa restauración nuestra? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 1. ¿Cómo es la restauración entonces de los gentiles? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La restauración para el mundo gentil iba a ser única y exclusivamente por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra manera en que el mundo gentil pueda hacer uso y provecho de este lapsus temporalis, donde el Señor detiene ese tiempo de la semana 70 para abrir una brecha para nosotros los gentiles. La única manera, mi amado, es que nosotros comprendamos el tiempo que estamos viviendo y hagamos el mejor uso de él. Vamos al verso del 8 al 11, ahí mismo en Romanos capítulo 5. Y ahora Dios le habla al mundo gentil, a nosotros, y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, preste atención, por él seremos salvos de la ira. Está hablando de un tiempo futuro y de un acontecimiento futuro. ¿Cuál será entonces ese acontecimiento futuro? El acontecimiento futuro será el inicio de la última de las 70 semanas de Daniel. Comenzará la semana 70 de Daniel con la ira de Dios. Obviamente dará primero los 3 primeros años y medio serán la ira de Satanás y los segundos 3 años y medio serán la ira de Dios. Pero dice la escritura que por él nosotros seremos salvos. O sea que yo voy a ser salvo porque soy gentil. No, yo soy salvo porque por fe en Jesucristo yo estoy justificado delante de Dios. Así que mi amado hermano, aunque para el pueblo de Israel los últimos tiempos van a ser profecías, para nosotros de cierta manera algo también ya está profetizado. Esto quiere decir que lo que les va a acontecer a ellos directamente nos va a afectar a nosotros. La profecía no es para nosotros los gentiles, es para ellos como pueblo de Israel, pero yo tengo que aprovechar que esos acontecimientos en el pueblo de Israel todavía no se han dado para yo entrar al arrepentimiento delante de Dios. Y antes de que mis ojos se apaguen en este mundo, yo haga algo por mi alma, porque ciertamente 69 de las 70 semanas se cumplieron ya al pie de la letra. Ya se cumplieron. Verso 10 y 11. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sea el cumplimiento en la semana 62, mucho más estando reconciliados, mire una vez más, futuro, seremos salvos por su vida. ¿Seremos salvos de qué? No solamente de nuestras almas, pero una vez más, salvos de esa ira que Dios derramará sobre el mundo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi amado, el tiempo de reconciliación con Dios es ahora, que todavía no ha comenzado ese tiempo donde Dios juzgará al mundo con rectitud. Ahora es tiempo de que tú y yo, mis amados hermanos, de verdad entendamos los tiempos que estamos viviendo y nos arrepintamos delante del Señor y procedamos entonces a entrar en su justicia, a entrar en su misericordia y nos reconciliemos con Dios en el reino de los cielos. Muy bien. Algo que Dios dice entonces en el libro de los Romanos, que nosotros seremos salvos de la ira de Dios. La semana 70 entonces es la ira de Dios contra el mundo. Dios terminará la prevaricación. Presta atención a esto, que lo leímos ahorita en Daniel capítulo 9. Dios terminará la prevaricación. Prevaricar, recuerden que es transgredir la ley de Dios cuando nosotros la conocemos. ¿Cómo va a terminar esa prevaricación? El libro de Apocalipsis nos habla claramente acerca de ese periodo de tiempo. La Biblia dice que Dios castigará severamente la desobediencia del mundo entero, también la desobediencia del pueblo de Israel, y lo va a hacer por medio de un castigo. Él dará el pago a cada persona por su pecado. Aun cuando va a haber una pequeña salvedad, porque en los primeros 3 años y medio, todavía Dios va a abrir una pequeña ventanita. Y aquí déjenme, yo hago una pequeña aclaración para que comprendamos un poco mejor la escritura. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca porque iba a acabar con el mundo pecador. Y esa arca le dio la orden de que hiciera una puerta grande. Por esa puerta grande, Dios quería que entraran todos los hombres que se arrepintieran para que ellos fueran salvos de la ira de Dios. Pero también Dios le dijo a Noé que arriba hiciera una ventanita pequeñita. Por la puerta, Dios entonces quería que entraran todas las almas. Nosotros conocemos la triste historia de la humanidad. Solamente 8 fueron salvos. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposos. Nadie dio crédito a las palabras de Dios. Nadie dio crédito a las palabras del profeta Noé. Nadie le dio crédito. Consecuencias, la muerte y destrucción de todo el mundo antiguo, como dice la escritura. Pero había una ventanita. Esa ventanita representaba una esperanza en un tiempo angustioso, en tiempo del diluvio, en tiempo donde todos los que estaban adentro del arca sabían que había habido muerte. Nosotros los que entramos por la puerta del arca, en otras palabras, los que ahora accedemos a la misericordia divina por medio del rapto, esto significa entrar en el arca, irnos en el rapto. Con todo eso sabemos que queda una ventanita pequeña. Esa ventanita pequeña va a ser en los primeros 3 años y medio de la semana número 70, conocida también por nosotros como la tribulación. Algunos pocos, aunque muy tarde, porque lo harán por medio del sufrimiento, comprenderán que se pasó el tiempo de la misericordia divina y por medio del sufrimiento ellos
entrarán por esa pequeña ventanita al reino de los cielos. Vamos al libro que nos habla de esa semana 70, el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Vamos a ver quiénes son los que van a entrar por esa pequeña ventanita. Dice la escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Preste atención. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos que murieron en esa época, en ese periodo de 7 años, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire esto. Aquí hay mucho que comprender, mucha tela para cortar, pero algo quiero que usted comprenda, y es que mucha gente tiene la esperanza de entrar por esta ventanita y no se dan cuenta que para entrar por esta ventanita van a tener que ser decapitados. Y mucha gente dirá, no, pues yo doy mi cabeza, que me decapiten. Si yo me quedo en la tribulación, que me decapiten, yo salvo mi alma. Sí, pero es que la decapitación no es tan fácil como la gente piensa. Antes de la decapitación va a venir la tortura por medio del enemigo. ¿Cuántas personas no le van a tomar a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y delante de él lo van a forzar para que niegue al Dios de los cielos? Mire, mi amado, no juegue con la salvación de su alma ni con la de su familia. Una vez que usted le cojan a su hijo pequeñito y lo asomen por un edificio así para reventarle la cabeza, soltándolo de un piso número 30, mejor dicho, ese día usted va a negar hasta a su papá y a su mamá. No piense que usted va a tener el valor para aceptar a Jesús y rechazar al diablo en ese momento. Cuando pongan a su esposa, cuando la violen delante de usted y la ultrajen, cuando la torturen, o cuando lo hagan con usted mismo. Preste atención, si hoy en día que el Espíritu Santo hace presencia y manifestación en este mundo, está con nosotros, ayudándonos, nos da fortaleza en el momento de entregar nuestras vidas en sacrificio por el Señor, y todavía nos cuesta un poquito de trabajo. Imagínense cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí. Cuando ya la maldad sea algo tan normal que a ti mismo te cueste diferencia distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. No vas a tener la fuerza para rechazar las ofertas del enemigo en ese tiempo. Mucha gente entrará por esa pequeña ventanita, pero tendrán que hacerlo por medio del sufrimiento. Y no solamente que lo decapite. Si nosotros vemos la semana 70 del libro de Daniel, que está escrita todita en el libro de Apocalipsis, comienza el capítulo 7 hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis: hambrunas, guerras, terremotos, inundaciones, incendios forestales. Cuanta peste usted se imagine va a caer sobre el mundo entero. ¿Quién le garantiza a usted que usted va a sobrevivir a todas estas catástrofes y eventos sobrenaturales que acontecerán sobre la tierra? Aparte de eso, la persecución. Mi amado, es tiempo ahora de arrepentimiento. Aunque hay una profecía para el pueblo de Israel, aprovechemos esta profecía. Dice la escritura, ya está declarado. Se cumplieron 69, faltan una sola semana. Lo más terrible de todo, mis amados hermanos, es que cuando tú vas a la escritura, todos los acontecimientos mundiales están apuntando hacia el comienzo de esa semana 70. En otras palabras, el tiempo de la misericordia de Dios para el mundo gentil se está completando. Ese número, como dice la escritura,
de la plenitud de los gentiles se está completando. No quede por fuera. Haga algo al respecto de su alma y hágalo ahora. Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para que nos apercibamos del tiempo que estamos viviendo. Arrepintámonos de todo corazón y vayamos con el Señor. Demos cuenta de nuestras vidas. Hagámoslo ahora que no ha llegado el inicio de esta semana 70, una semana horrible que vendrá para la humanidad. Porque déjeme decirle que el trono de David no se le será entregado a nuestro Señor Jesucristo hasta que el pecado no sea removido del mundo entero. Y para la remoción del pecado, el Señor entonces depurará a su creación. Ya lo hizo una vez por medio de un diluvio. Lo hará una segunda vez por medio de muchísimas catástrofes que sucederán en el planeta Tierra, por medio de tiempo de tribulación y angustia que nosotros conocemos en el libro de Apocalipsis. Algo que está por suceder. Pero vamos al libro de los Hechos. Un segundito, porque hay algo que quiero enseñarles. Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, por favor. Y estamos ya casi terminando. Y esta es la tercera y última predicación de los últimos días. ¿Qué dice la Escritura acerca entonces de los tiempos de los últimos días? Verso 17. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, pone mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Algo que yo quiero que usted comprenda es que Dios ahora le está hablando a la iglesia y le está hablando acerca del periodo de los últimos tiempos. Algo que Dios va a hacer en este periodo de los últimos tiempos, no solamente con el pueblo de Israel, pero ahora también con el mundo gentil, como lo dice el verso 18, siervos y siervas, esos somos nosotros los gentiles, los hijos y las hijas son el pueblo de Israel. Dios va a derramar su Espíritu Santo y van a profetizar. ¿Qué es profetizar? Que la gente va a hablar así en lenguas raras y va a decirle cuáles son sus pecados. No. Profetizar significa que nosotros vamos a anunciar que el periodo de los últimos tiempos está por comenzar y que es tiempo de que nos apercibamos de que el cumplimiento de la palabra de Dios no se debe dar por tardanza. Dios ha cumplido su palabra. 69 de las 70 semanas se cumplieron a la perfección. No pensemos que en su misericordia, el hecho de que él haya detenido el tiempo de la semana 70, quiere decir que no va a suceder. Dice, declarado está, 70 semanas. La orden ha salido. Cuando Dios habla, mi amado, el mundo entero tiembla. Es tiempo de que nosotros temblemos. La profecía ya se está dando. El Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y es común constantemente escuchar a todos los pastores y predicadores diciendo estamos viviendo los tiempos del fin, estamos viviendo los tiempos del fin. ¿Por qué nosotros vamos a ignorar la palabra profética del Espíritu Santo si todo lo demás se ha cumplido? Para los que se quedan, son el verso 19 y 20. Preste atención qué va a suceder con los que se quedan. Verso 19 y 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Padre amado, estamos a la alborada, a las puertas. Sabemos que estamos en los últimos tiempos.
de que el reloj comience su marcha, tic-toc, tic-toc, y comience la semana 70. ¿Cómo comenzará esa semana 70? El Señor va a dar prodigios arriba en el cielo. Algo que nos dice el libro de Génesis en la creación y restauración del Señor es que Dios ha dado el sol y las estrellas para señales. Algo nosotros debemos estar apercibidos que Dios utilizará señales en el reino de los cielos, en el segundo cielo. Algo que será notorio a toda la creación. Esto no solamente para el pueblo de Israel, todo el mundo lo va a ver. Algo va a suceder. Y estas señales no solamente serán en el cielo, pero que también se extenderán aquí abajo en la tierra. Si nosotros leemos el libro de Daniel, las señales de la tierra será por medio de los gobiernos mundiales, los presidentes, la consolidación de esa estatua de Nabucodonosor, que probablemente podamos estudiar muy pronto y hablar acerca de ella, algo que también se cumplirá. Luego comienza literalmente a cumplirse el libro de Apocalipsis con sangre, fuego y vapor y humo, las tinieblas en el mundo entero y la oscuridad de la noche. Y eso será algo que tú no querrás ver con tus propios ojos. Una vez más, el endurecimiento en parte, como decía el libro de los Romanos, fue para el pueblo de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Mi amado, tú y yo estamos a tiempo, estamos en las veras de ver delante de nuestros ojos el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Pero vemos también en la escritura qué le va a acontecer al pueblo de Israel. Lo vemos en el capítulo 2 de los Hechos, verso 21 y la primera parte del verso 22. Dice la escritura: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Este mensaje es para el pueblo de Israel, porque aún en ese periodo de la tribulación, Dios dará oportunidad para el pueblo de Israel, de que invocando su nombre, ellos sean salvos de esa ira. Y una vez más, esa será esa pequeña ventanita en el arca para todos aquellos que a costa de su propia vida invoquen el nombre del Señor. Para ellos también habrá salvación. Ellos son los que nosotros acabamos de ver en Apocalipsis 24, dice las almas de los decapitados en el día de la ira del Señor. Esos son estos poquitos que alcancen con sus propias fuerzas, porque aquí ya no está el Señor ayudándoles, ni el Espíritu Santo ayudándoles, ni nadie rearguyéndolos de pecados, con su propia fuerza, confesando el nombre del Señor. Quiero culminar, mis amados hermanos, diciéndole a todos ustedes que los últimos tiempos entonces van a tener dos matices. Un matiz glorioso para el cuerpo de Cristo, que será librado de la ira venidera, como nosotros lo vimos la semana pasada, y hoy quiero recordarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, que dice la escritura: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este será un tiempo glorioso, un matiz glorioso, pero también habrá uno sombrío, horrendo, digo yo, que será para todo aquel que pisoteare la sangre y el cuerpo del Señor. En otras palabras, para todos aquellos que ignoren el sacrificio de Cristo. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Preste atención a estas palabras, mis amados hermanos, para que usted no sea incluido entre este pueblo. Dice la escritura: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voy a hacer un paréntesis, ¿cómo la gente recibe conocimiento de la verdad? Porque nosotros en estos últimos tiempos estamos profetizando de que estamos en los últimos tiempos. Que no apercibamos, que nos arrepintamos,
que busquemos del Señor, que dejemos de vivir en nuestra enajenación mental, en nuestra ignorancia de los aconteceres mundiales, y por una vez y buena vez en nuestra vida hagamos algo al respecto de la salvación de nuestras almas. Porque si después de yo haber escuchado que Cristo viene y yo ignoro eso, después de yo haber recibido el conocimiento de la verdad, la Escritura dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Verso 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de esos tres muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Que pisoteare al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo la gente pisotea al Hijo de Dios y toma por inmunda la sangre de Cristo? Cristo no existió, eso de la última semana 70 eso es una mentira, yo vivo mi vida bien, yo hago lo bueno, después de la muerte no queda nada, pero todo el mundo se la pasa anunciando todo el tiempo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados, endereza tu vida, toma una decisión por tu alma, acepta a nuestro Señor Jesucristo, hazlo el Señor de tu vida, créelo en tu corazón, haz algo. Afrentar al Espíritu de gracia es decirle al Espíritu Santo que es un mentiroso, que todo lo que está escrito no es real. Lo tremendo de todo y más doloroso de todo está en el verso 30 y 31. Dice la Escritura, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mis amados hermanos, las páginas de este libro, la Biblia, están marcadas en la memoria de Dios. Cada una de ellas, cada palabra, está registrada en la memoria de Dios. Dios no se olvida como nosotros los hombres. Uno a uno todos sus hechos se han cumplido con veracidad y con perfección, cada uno en su tiempo. Librémonos pues de la ira que está por venir a este mundo. No nos hagamos los ignorantes o los que no vemos. Cuando viene un peligro a tu vida, viene un carro sin frenos derechito hacia ti. El hecho de que yo cambie la mirada y yo me haga el que no está pasando nada, eso no va a hacer que ese vehículo se detenga. Ciertamente te arrollará, te atropellará. No es tiempo de hacernos los locos. Es tiempo de nosotros recapacitar. Mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto, tanta dificultad entregarle nuestra alma al Señor? ¿Tanto vale el pecado para nosotros que pesa más que la salvación de nuestras propias almas? Mire, si Dios no quiere que nosotros seamos amargados, ser cristiano no es equivalente a ser amargado. Ser cristiano es ser inteligente. Salva tu alma y entra al gozo del Señor. Nosotros sabemos ser felices, también somos felices. Disfrutamos de todo lo que el Señor nos ha dado. Lo único es que lo hacemos en orden, bajo la voluntad divina. El deseo de mi corazón, pero por sobre todo el deseo del corazón de Dios, es que tú te apercibas de este tiempo que está por venir para el mundo entero. Que te apartes y libres tu alma del castigo que Dios dará. Y quiero dejarlos con este último versículo bíblico que está en Proverbios capítulo 16, verso 20.
para que mediten en él, por favor, y en esta predicación. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dios no quiere que nosotros seamos, como dice la escritura, como el mulo sin entendimiento. No, Él dejó su palabra porque quiere que nosotros seamos entendidos. ¿Cómo nosotros somos entendidos? Sencillo. Arrepintámonos de nuestro mal. Preparemos nuestro corazón delante del Señor. Entonces Dios enviará a sus santos ángeles, su Santo Espíritu, y abrirá nuestro conocimiento, abrirá nuestro entendimiento. Entonces nos apercibiremos del tiempo que vivimos, nos apartaremos del mal, hallaremos el bien, y si confiamos en el Señor, un día estaremos delante de Él eternamente y para siempre. Por el contrario, como decía la escritura, todos los que le den la espalda al Señor, lo único que recibirán serán una horrenda expectación de juicio y del for de fuego que habrá de devorar a los adversarios del Señor. Que no seas tú contado entre los necios, sino entre los sabios. Oremos al Señor, nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es clara. Sobre todas las cosas, Señor, es contundente porque es tu determinación y tu juicio. Pero tu palabra también, Señor, trae aliciente para nuestras almas. Y haciendo un espacio, Señor, en la ira que tienes contra la naturaleza pecaminosa del hombre, has derramado tu misericordia, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejas, Señor, como una puerta abierta, como una invitación para el reino de los cielos, para que por medio de él nosotros accedamos a la gracia divina, Señor, a ese don inmerecido, Señor, por cuanto nosotros somos pecadores, Padre. Con todo y eso, así tú nos recibiste y nos aceptas, Señor. Pero tu palabra es clara, Señor. Dice tu escritura en el libro de Lucas que anhelemos entrar por la puerta estrecha. Pocos hallarán esa puerta estrecha, pocos entrarán por esa puerta estrecha, Señor. Padre, que seamos de esos pocos, Señor, y no de los muchos que gozando de los deleites del mundo, Señor, tendrán que verte cara a cara en el tiempo del juicio, en la semana 70 del libro de Daniel. De la era venidera, Señor, sobre este mundo, te ruego que tú nos libres. Ayúdanos a percibirnos de este tiempo, mi Dios amado. Que podamos ver claramente el carácter de las personas en estos tiempos y que no aceptemos como natural, como normal, como algo bueno, lo que para ti es supremamente malo, Señor. Que nosotros seamos verdaderamente santos en este tiempo, separados para el Dios de los cielos. Padre, te doy gracias por mis hermanos presentes. Bendícelos. A cada uno de ellos te ruego que tú completes la obra que has comenzado, Señor. Dales un despertar, Señor, para que se aperciban de estos tiempos y comiencen a caminar, Señor, como dice tu palabra, justa y piadosamente en este tiempo, Señor. A los que no han despertado, Señor, que la luz de Cristo les alumbre y que los despierte este sueño profundo que los enemigos los ha metido, Señor, para que entonces tu justicia eterna brille también sobre ellos, Padre. Del resto del mundo yo te ruego misericordia y compasión, Padre, aunque ya la tuviste hace 2000 años, cuando derramaste tu sangre, Señor, por el amor a cada uno de nosotros los pecadores. Señor, te damos gracias en este día. Seguimos rogando por tu misericordia por nuestras almas, Señor. Ayúdanos a culminar nuestra carrera en victoria delante de tu santa presencia, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.